Un saludo desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño esta noche en el análisis de los principales hechos que son noticia en América Latina y el mundo. Es noticia a Venezuela. La nueva directiva de la Asamblea Nacional tomó posesión de sus cargos mientras Juan Guaidó instó a proclamar una asamblea paralela. ¿A dónde conduce esta estrategia? ¿Volverá a fracasar en otro intento por hacerse del poder en Venezuela? También es noticia Irán. La República Islámica promete que el asesinato de su héroe, el mayor general Qasem Soleimani, será vengado. ¿Cuáles han sido las reacciones del mundo ante el inminente conflicto desatado por la acción terrorista de los Estados Unidos? El análisis en Es Noticia, donde también tenemos como primicia de hoy lo que se ha conocido es las nuevas elecciones tras el golpe de Estado al presidente Evo Morales. La fecha fijada es el próximo 3 de mayo. ¿Por qué una fecha tan lejana? ¿Qué garantiza que un gobierno de facto respete las reglas de un proceso democrático? El análisis en Es Noticia. Ya comenzamos. Es noticia a Venezuela. El inicio del periodo legislativo del año 2020 trajo la elección de una nueva junta directiva, aunque de mayoría opositora. La Asamblea Nacional de Venezuela parece conducirse hacia la reinstitucionalización del país bajo el mandato de la Constitución y las leyes de esta nación caribeña. En una típica y caótica jornada de instalación del año legislativo, la Asamblea Nacional de Venezuela renovó su junta directiva, destacando la exclusión de la presidencia del órgano legislativo del dirigente opositor Juan Guaidó en favor de Luis Parra, militante del partido Primero Justicia. Lo primero es que pasada la hora decidimos los diputados, por analogía, ejercer nuestros mecanismos constitucionales. Y los mecanismos constitucionales están allí, que tal como se establece la elección de la sesión con el quórum reglamentario, nombrar diputados presentes. Y allí, ante la negativa del presidente saliente y de los demás miembros de la Junta Directiva, bueno, se procede a instalar como lo establece la Constitución y el reglamento. Pese a que las imágenes evidencian que Guaidó se negó a ingresar al recinto parlamentario, la matriz de opinión impulsada desde sectores radicales de la oposición venezolana asegura que le fue impedido el acceso a la sesión. No, pase a un lado y el otro... Vamos a consultar primero. Bueno, consulta, viene. Okay. Cuando consulte, seguimos. Si quiere, vamos a pasárselo. No pasa más nada hasta que no lo consulte. Así es, presidente. Sí es. Esto es un golpe de Estado al Parlamento, ¿vale? Dirigido y orquestado por las Fuerzas Armadas. La versión de Guaidó también contrasta con la presencia en el hemiciclo de sesiones de reconocidos dirigentes de la oposición, como Henry Ramos Ayub, Stalin González, Juan Pablo Guanipa, entre otros. De acuerdo a sectores críticos al llamado G4, grupo conformado por los máximos dirigentes de los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, el argumento estaría diseñado para no asumir la incapacidad del ex líder del Parlamento para construir una mayoría parlamentaria. En virtud de la negativa de Juan Guaidó de venir aquí con una estrategia perversa de buscar romper el quórum porque no tenían los votos. Nosotros sospechábamos que iban a hacer eso. Pero repito, aquí hay la rebelión de las regiones. En medio de este revés político, Guaidó y sus partidarios llevaron a cabo una sesión legislativa paralela en el edificio de un medio de comunicación donde se autojuramentó como presidente del Poder Legislativo, medida que ya había adoptado el año pasado al autoproclamarse presidente encargado de la República. Continuación de la serie de acciones violatorias del marco jurídico venezolano que ha caracterizado el accionar de este sector opositor. Por otro lado,
El ala más moderada de la oposición venezolana aspira a recuperar la legalidad y legitimidad institucional que el Parlamento perdió hace 4 años al ser considerado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial del país. Veamos ahora acá en Caracas con Madeleine García cuáles han sido las reacciones a estos hechos durante la jornada de hoy y qué se avisora para la jornada de este martes. Hola, muy buenas noches, Rolando. Ayer domingo, 5 de enero, fuimos testigos de cómo se desarrollaron los hechos en el inicio del año parlamentario que comienza en Venezuela, según la Constitución, cada 5 de enero con la elección de una nueva junta directiva que, como sabemos, estaba en manos del diputado Juan Guaidó, que asumió el 5 de enero, pero del año 2019. Juan Guaidó era el candidato a la reelección de Estados Unidos y de los partidos que son llamados el G4, los más grandes del país, que rompieron el pacto establecido en el año 2015 que establecía que en el año 2020 la presidencia le correspondería a las organizaciones políticas minoritarias. Este incumplimiento, los escándalos de corrupción, de los fondos de la supuesta ayuda humanitaria, las acciones y el dinero de activos de empresas venezolanas como Citgo y Monómeros, fueron los detonantes para que este grupo de parlamentarios opositores se rebelara contra Juan Guaidó y decidiera lanzar una plancha diferente, una alternativa para la presidencia del Parlamento. Así llegó el 5 de enero con una gran expectativa. 1 a 1 fueron llegando los diputados, la bancada chavista, que son un bloque de 50 parlamentarios aproximadamente, la bancada opositora fracturada en 2, los que apoyaban a Juan Guaidó y los de la nueva propuesta liderada por el diputado Luis Parra. Pasadas las 10 de la mañana ya estaba el quórum necesario para instalar la sesión. Solo faltaba Juan Guaidó, que insistía en ingresar al Parlamento sí y solo sí, con diputados inhabilitados y que no estaban autorizados. Así transcurrieron 3 largas horas y los diputados opositores rebeldes, apoyados con el bloque chavista, pidieron iniciar la sesión de acuerdo a la Constitución y al Reglamento de Interior y Debate, es decir, el protocolo que se aplica ante la ausencia del presidente, que es nombrar un diputado, el más anciano, como director del debate. Así lo hicieron. Se postuló la plancha de Luis Brito y fue votada. Los diputados de Juan Guaidó estaban presentes, no postularon su fórmula y tampoco pidieron conteo de votos 1 a 1. Paralelamente, Juan Guaidó estaba en las afueras de la Asamblea Nacional. Telesur estaba presente cuando los militares le dijeron que podía pasar y se negó hasta tanto no ingresaran todos. Esto fue calificado como una estrategia dilatoria, un show, porque según denuncian los diputados contrarios a Guaidó, Guaidó no contaba con los votos y no podía quedarle mal al país que tanto le ha dado recursos, Estados Unidos. De pronto, Juan Guaidó irrumpió con violencia el dispositivo de seguridad y trató de saltar la cerca para entrar por allí. Por supuesto, no lo dejaron. Esto lo hizo luego de negarse a entrar. Es importante este punto. Guaidó y sus diputados se fueron a la sede de un medio de comunicación y desde allí instalaron una sesión que no tiene validez, en donde los ratificaron como presidente de la Asamblea y también supuesto presidente encargado de Venezuela. Todo fuera de la Constitución, pero así fue reconocido por Estados Unidos y sus países aliados. Y es que el fondo de la situación es que continúa la agresión y desconocimiento del presidente Nicolás Maduro y las instituciones del país, los poderes del país. Lo cierto es que sobre la base de la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates, con 81 votos, ya asumió la nueva directiva del Parlamento. Luis Parra es el diputado. Y mañana se realizará la primera sesión ordinaria donde Juan Guaidó dijo también que asistiría y se posicionaría del hemiciclo presidencial. Mañana será un día muy interesante, un cara a cara entre ellos. Mientras tanto, la Mesa Nacional de Diálogo reconoció a la nueva directiva, así también como Rusia. El nuevo presidente del Parlamento dijo que la misión es rescatar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, la normalidad para avanzar en las elecciones parlamentarias que deben celebrarse este año 2020 según la Constitución. Y muchos de los diputados han recibido amenazas de muerte, al igual que sus familiares. Así que en medio de todo esto, en el día de mañana, inicia esta sesión ordinaria y veremos qué es lo que sucede y qué es lo que va a pasar con el desarrollo de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Gracias, Madeleine, por esta actualización, pero de inmediato vamos al análisis. Ya está acá en los estudios de Telesur el sociólogo Marco Terúi. Bienvenido, analista político que sigue minuto a minuto la realidad en Venezuela.
inició el año 2019 con el 2020, con este panorama que vemos, 2019 con un presidente, un supuesto presidente autoproclamado y ahora un autoproclamado también en la Asamblea Nacional. Bueno, Venezuela no para de dar sorpresas y complejidades analíticas. Creo que lo que pasó ayer fue objeto de muchos análisis, llamó mucha gente para preguntar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Me parece que veníamos de unos meses de muy poco acontecimiento por parte del sector de la oposición que encabeza Guaidó. Se esperaba que el 5 fuera un día donde eso entrara en un punto de inflexión y efectivamente así fue. Yo creo que hay un elemento central que destacar, que es que finalmente en Venezuela está tomando forma, si se quiere, 3 sectores políticos, ¿no? Se ha roto o está en eso esta lógica del chavismo, el gobierno, versus la oposición. Ahora la oposición está claramente dividida en 2 partes. Guaidó y quienes siguen las órdenes más de Estados Unidos en un plan golpista, y un sector heterogéneo de la oposición que está en la Asamblea Nacional, que está en la Mesa Nacional de Diálogo, que ha cobrado volumen político. Entonces, sin embargo, cierta prensa, también algunos analistas hablan de que ese sector que se habría sublevado en la Asamblea Nacional contra Guaidó son agentes del chavismo, son gente comprada. Sí, bueno, eso es un clásico, digamos, ¿no? Hacer una reducción del otro. Yo creo que contra ese argumento está que toda la plana de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional viene de los viejos partidos de la derecha, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, o sea, de los mismos partidos que están con Guaidó y el bloque de los principales factores de oposición. O sea, son realmente opositores. Sí, son realmente opositores, pero han visto que el plan de Guaidó, uno, está llevando una bancarrota porque no consigue triunfo, plantea como estrategia para el país incendiar a Venezuela para lograr su objetivo político y están dispuestos a hablar con el gobierno, como en todo proceso político, para acordar una serie de puntos y dejar de pedir que haya un bloqueo que asfixie a la nación. En ese sentido son opositores. Ahora, si oposición implica querer hacer un golpe de Estado, son otro tipo de oposición. Ahora, esto implica esta nueva directiva de la Asamblea Nacional que pretende acercarse al gobierno, un reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, implica que esta asamblea saldría del desacato. Eso es una perspectiva, hoy lo planteó Bertucci, que es uno de los integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo, creo que se va a ir trabajando en esa dirección. Me parece que hay una necesidad, digamos, de encontrar un terreno de una serie de acuerdos básicos para reordenar, si se quiere, la vida política venezolana y que deje de ser un enfrentamiento donde hay un sector golpista que cíclicamente intenta asaltos y un gobierno que intenta enfrentar, y digo un gobierno, un proceso político. Yo creo que este sector, primero insisto, no es chavista, o sea, el discurso, por ejemplo, del presidente de la Asamblea Nacional, Parra, es: nosotros venimos a despolarizar. Nos cansamos del status quo, no queremos estar ni con el gobierno ni con Guaidó, somos una tercera fuerza. Entonces plantean, digamos, un desacuerdo y una lógica de acumulación política que no es la de asaltar cuarteles militares, que no es la de bloquear cuentas financieras. Se parece más a una oposición política como se conocería en otros procesos. Ahora bien, lo otro que entra a funcionar aquí es la estrategia, sin dudas, de Estados Unidos, es la mano, dicen muchos, que mece la cuna de la oposición en Venezuela y mantiene su reconocimiento a Juan Guaidó. Sí, yo creo que es bueno señalar que Guaidó no existiría sin Estados Unidos. O sea, ni se hubiera autoproclamado presidente el año pasado, ni se le hubiera ocurrido ayer hacer una asamblea nacional en la sede de un periódico como es El Nacional, ¿no? Que es un periódico opositor. O sea, eso solo existe porque Estados Unidos le garantiza reconocimiento, repercusión, diplomacia, financiamiento, estrategia, fuerza militar, fuerza mediática. Sin eso roza casi lo ridículo, digamos. Pero el problema es que acá no estamos hablando de Guaidó, estamos hablando de un gobierno norteamericano que está dispuesto a intentar un derrocamiento por la fuerza y tiene como arquitectura, ingeniería golpista, un gobierno paralelo que está encarnado en Guaidó. Eso lo van a sostener. Pero si Guaidó sin Estados Unidos ayer hubiera dicho: yo soy el presidente de la Asamblea Nacional, nadie se lo tomaría en serio. El problema es que no importa lo que diga Guaidó, importa qué está dispuesto a hacer Estados Unidos. Y lo han reconocido entre ayer y hoy Mike Pence, el vicepresidente, Mike Pompeo, el secretario de Estado, Elliot Abrams, el encargado para la operación Venezuela, el responsable de la USAID, es decir, la plana mayor está reconociendo a Guaidó. Eso apuesta y no van a retroceder. Lo que no quiere decir que sepan qué hacer, pero no quieren perder al jugador que crearon durante un año. Pero ¿qué va a pasar mañana entonces cuando
lleguen a ese mismo recinto legislativo esas aparentes dos asambleas que están hoy? Primero creo que Guaidó sigue con esta lógica de la fantasía del poder, ¿no? O sea, yo digo que tengo poder y después no tengo poder. Es decir, cuando él se autoproclamó presidente, se suponía que iba a hacer una serie de acciones, de ejercicio de poder. Nunca lo hizo en un año. Ahora dice que es el presidente de la Asamblea Nacional y por ende también presidente encargado, pero eso no tiene cómo ejercerlo. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Digo, intentando hacer un pronóstico. Va a haber una Asamblea Nacional con Luis Parra como presidente, un operativo que va a impedir que se acerque un bloque de diputados encabezado por Guaidó que van a intentar tomar la Asamblea Nacional. Si esos diputados fueran diciendo vamos a participar como diputados, no habría problema. El problema es que acá hay una disputa de poder y no hay un debate sobre si Guaidó intenta establecer una estrategia democrática. O sea, acá se ha perdido la clave, digo, más o menos conocido de cómo funciona una democracia en América Latina. No porque el chavismo lo quiera, pero porque enfrente hay un intento de golpe de Estado. Entonces hay que dejar de pensar que Guaidó representa una alternativa democrática. De hecho, muchos sectores adentro de su bloque plantean que la única salida posible es a través de la fuerza. Entonces ese es Guaidó, el del 30 de abril del año pasado, con Leopoldo López, con fusiles, con los militares. Guaidó es el que intentó entrar por la fuerza en Colombia hacia Venezuela el 23 de febrero. Digo, si no caracterizamos al personaje, a la estrategia y a las fuerzas que mueven, podemos pensar que entonces es un simple diputado que intenta acercarse para ejercer su derecho. Esto es otro escenario, otro cuadro, otro idioma. Y en esa lógica de supuestamente un simple diputado o alguien que realmente no ejerce un poder efectivo en Venezuela, ¿cómo analizar entonces esos inmensos recursos financieros que ha recibido a través del robo de empresas, de activos importantes de Venezuela en el mundo, en Estados Unidos y en Colombia? Bueno, primero Venezuela para Estados Unidos es un objetivo y es una inversión. O sea, acá están apostando en pos de un objetivo que es recuperar toda una serie de recursos estratégicos y de hecho Guaidó nunca ha logrado ser un presidente autoproclamado o encargado, pero ha logrado con ese mecanismo que Estados Unidos pueda robar empresas y cuentas bancarias. Entonces, Guaidó hacia adentro no tiene peso. De hecho, uno sale a la calle y pregunta por Guaidó y no tiene mucho impacto. Pero hacia afuera sí. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, conectando las partes, lo que puede pasar mañana? Bueno, que Guaidó intente tener una foto de alto impacto y que con esa foto de alto impacto demuestre que el gobierno, que va a decir que es un régimen, una dictadura, lo persigue. O sea, acá hay toda una cuestión de la mediática. Si él logra establecer una gran escena, casi de película, donde se muestre hostigado por un régimen que lo persigue, habrá cumplido un objetivo, que es darle esa imagen internacionalmente para que Estados Unidos pueda justificar nuevas acciones. Pero él como fuerza, como capacidad de producción de un poder, no lo tiene. Ni él ni los que están a su alrededor. Y ahora bien, mientras Guaidó está tratando de mantener esta fantasía paralela en el país, podríamos decir, según su análisis, la nueva directiva de la Asamblea Nacional está hablando de despolarizar el país. ¿Es posible esto? A ver, volvemos al inicio. Si hay tres espacios, el del chavismo, el de la oposición golpista y un tercer espacio, a medida que ese espacio cobre volumen político, va a poder erigirse como representante de la oposición. ¿Qué es lo que ya se empieza a ver? Acá hay un debate que son las próximas elecciones legislativas que van a ser en el 2020. El gobierno las quiere convocar, ese sector de la oposición las quiere convocar, Guaidó y los golpistas y Estados Unidos no las quieren aceptar. Entonces lo más probable es que Estados Unidos no las reconozca, Guaidó y sus fuerzas políticas no vayan, pero si la oposición que se está armando por fuera de ese espacio tiene volumen político, le puede dar legitimidad a esas elecciones. Antes de esas elecciones hay que elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es lo que se está debatiendo. Entonces, eso es a lo interno. El objetivo ahora es que el sector golpista quede aislado, marginado, sin capacidad de juego, sin capacidad de iniciativa, que enuncia que va a hacer cosas que no puede hacer y que mientras tanto haya otro espacio y que ese otro espacio haga ver que en Venezuela hay posibilidad de un orden con más estabilidad. Y eso implica hasta relaciones internacionales, hasta empresariado, hasta inversiones, o sea, que se vea desde afuera y desde adentro que efectivamente hay dos grandes bloques políticos que marginan a un bloque golpista, que ponen un orden para pensar un mediano plazo y que ahí entonces se estabiliza la economía, la política, el país. ¿Y cómo analizar en ese contexto de análisis la escena que veíamos ayer en la Asamblea Nacional? Los propios diputados de oposición cercanos a Guaidó decían que había quórum en la Asamblea para poder ejercer el acto que estaba previsto para ese día.
estuvieron la mayoría hasta el final, ninguno refutó en ese instante lo que se había decidido finalmente en la Asamblea. Sí, bueno, yo creo que Guaidó construyó lo que va a intentar hacer mañana martes, el domingo, que es construir una escena donde él se muestre como perseguido e impedido de entrar a la Asamblea Nacional. A él lo dejaban entrar, pero él quería entrar con los diputados inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia, pero como él no los reconoce, entonces decía, bueno, yo entro pero con todos. Es decir, él tenía autorización para entrar, como todos los diputados que están en la Asamblea Nacional. Él no entra, construye ese escenario, desde las 11 de la mañana, Rabel, que es el encargado de comunicación, ya empieza a decir que quieren tomar la Asamblea Nacional por dentro. O sea, la matriz la instalan porque ven que no la pueden ganar. Y cuando efectivamente se da la votación, él hace esa escena de intentar subir por la reja. Para hacer un error en ese sentido es, él intentó hacer eso y no se vio eso con claridad. ¿Por qué? Porque si se lo hubiera visto con claridad, no se lo hubiera dejado trepar por una reja. Lo más astuto hubiera sido abrirle las rejas y decirle, pase, tómese un café, usted ya perdió la Asamblea Nacional. Pero ahí, evidentemente, no hubo esa velocidad del momento para entender que lo que quería Guaidó era la foto, no entrar. Y esa foto la tuvo. Por eso digo que hay una cuestión de interpretación de los hechos. Acá importa lo que pasa, pero cómo se explica lo que pasó y cómo se convence lo que pasó. Por eso todo el mundo llamaba y preguntaba, bueno, ¿qué pasó en Venezuela? Hay una Asamblea Nacional, hay 2 asambleas nacionales, ahora hay una Asamblea 1, 2 y una Asamblea Constituyente. O sea, afuera cuesta mucho entender lo que está pasando. Entonces la pelea es la interpretación y el convencimiento. Y los principales titulares de la prensa corporativa internacional es que hubo un golpe parlamentario, que no fue constitucional la manera en que se eligió esa nueva Asamblea Nacional. ¿Qué tanto de cierto tienen estos titulares? Sí, bueno, acá ha llegado a algunas agencias hasta la desfachatez de decir que Luis Parra se había autoproclamado, digamos, ¿no? Defendían a Guaidó el año pasado como presidente encargado legítimo, nunca dijeron la palabra autoproclamado, y ahora con Luis Parra dijeron el autoproclamado Luis Parra. O sea, digamos, hay un doble rasero que es hasta indisimulable, ¿no? Y me parece que, digamos, hay una arquitectura diplomática, mediática muy aceitada, que se haga lo que se haga, van a respaldar a Guaidó, salvo momentos de crisis, como fue cuando Guaidó apareció con los paramilitares rastrojos en la frontera, en las fotografías. Ahí sí hay cierta distancia para mostrar que, bueno, hay cierta neutralidad periodística, pero en estos escenarios juegan muy en sintonía con lo que quiere mostrar Guaidó. Entonces, acá se construye ese relato. Insisto, uno reconstruye lo que pasó ayer, veía las imágenes y acá hubo, digamos, una puesta escenográfica que me parece que no se la leyó con suficiente velocidad para no dársela y para decirle entre. No le damos tiempo para que haga el show y se quede afuera, entre. Ahí él juega. Y ahí evidentemente Estados Unidos dice, bueno, ven, no lo dejaron entrar. Nosotros no reconocemos esa sesión, reconocemos la otra. Igualmente no iban a reconocerla, pero a la hora de convencer, eso juega mucho. Y ahora, ¿cómo analizar toda esta movida política que se da en Venezuela a principios del año? Diálogo nacional que se reinstalaba hoy precisamente acá en Caracas con las escenas que veíamos a finales del año de un país en total tranquilidad, donde la preocupación mayor de los venezolanos, de las venezolanas, es la economía, cómo enfrentar los problemas de inflación, de falta de cubrir algunas necesidades básicas. Sí, me parece que Venezuela tiene como tiempos políticos muy marcados, ¿no? Tiene picos muy altos y luego tiene mesetas donde uno dice no está pasando nada, pero en realidad se está gestando el próximo pico. Si uno ve el 2019, de enero hasta aproximadamente mayo, junio, fue una gran cantidad de acontecimientos, luego la derecha entró en crisis, volvió a replegarse sin capacidad de nada, el último fracaso fue en noviembre con una convocatoria que no lo lograron y ahora han regresado. Yo creo que ahora quieren acelerar los tiempos. Ahora bien, eso para la oposición implica, primero, lograr algún tipo de reconstrucción de expectativas para su base social. O sea, Guaidó no logra movilizar. Guaidó no logra generar, si se quiere, una esperanza, como él mismo dice que tiene. Entonces tienen que combinar una capacidad de movilización callejera con acciones violentas. Digo, porque seamos muy claros, si no van a ir por la vía electoral, como hace años que lo vienen diciendo, entonces van por la fuerza. Es que no hay muchos más caminos en el medio. O se va por las elecciones y se negocia y se hace correlación de fuerza y se hace una serie de apretar y ceder, o se va por una vía armada. Pero 2019 demostró que no hay caldo de cultivo para usar la fuerza, al menos a lo interno en Venezuela. No, pero fijémonos que a fin de diciembre hubo un ataque a 2 cuarteles en el estado Bolívar, en el sur del país, cerca de la frontera con Brasil. Es decir, nunca cesa la construcción
de las operaciones militares para asaltar cuarteles, hacer acciones de fuerza. Eso nunca se detiene. Y cuanto más desesperado está Guaidó, cuanto menos fuerza tiene Estados Unidos y más va perdiendo iniciativa, más necesitan de esas acciones. Ese es el peligro de un enemigo desesperado. Por eso se lo quiere traer para este lado. Pero cuanto más se aísla, dice no voy a elecciones, no reconozco a nada, más se ve obligado a radicalizarse o si no va perdiendo. Y acá hay gente que puso mucho dinero, muchas inversiones, muchos recursos, mucha diplomacia. O sea, no es cualquier cosa que más de 50 países reconozcan a Guaidó. Eso es una inversión política. Eso, digamos, es exponer la diplomacia. Estados Unidos aprobó 400 millones de dólares por año vía ley para darle a la oposición venezolana. O sea, están jugando con mucho dinero. Entonces, ese sector se ve desesperado y ahí viene el peligro y ahí hay que neutralizarlo. Me parece que lo que ha logrado hacer el gobierno, los aparatos de defensa del Estado, del proceso político, es detectar lo que se está viniendo. Algunas cosas logran hacerlas, como el 30 de abril, como los últimos ataques en diciembre, pero eso no va a detenerse, digamos. Esto no es un cuadro normal de un gobierno contra una oposición. Esto es un intento de golpe de Estado sostenido que ataca sobre todos los frentes y que no va a detenerse. Y esto se va a mantener durante 2020. Y 2021 y 2022, hasta que tal vez un día Estados Unidos diga, bueno, basta, vamos por la vía electoral. Yo lo veo difícil. Así como veo muy difícil que Estados Unidos diga, bueno, ganaron, le quitamos el bloqueo. O sea, el bloqueo no se lo han quitado a Cuba, no se lo han quitado a Irán, no se lo han quitado a Corea del Norte. O sea, el bloqueo es una pieza central. Ahora le están haciendo sanciones económicas a los europeos por el gasoducto con Rusia. O sea, Estados Unidos está ampliando la cantidad de sanciones, ataques unilaterales y es su herramienta principal. Entonces no se va a dar por vencido. Estados Unidos tiene a Venezuela como una reserva estratégica petrolera, está acelerando una ofensiva de derecha en el continente, esta es la cabeza principal, está a su vez desplegando una guerra en escalada en Irán, necesitan Venezuela. Entonces no hay posibilidad del acuerdo, a pesar de que Maduro lo diga. Lo que hay posibilidad es que cambie el tiempo político y que esté al frente de la administración un sector un poco más dialogante que se ponga de acuerdo con el Estado profundo para que de conjunto descompriman levemente. No sé si mucho más que eso se puede esperar. Gracias, Marco, por tu tiempo con tus reflexiones para Telesur. A la orden. Hacemos una pausa y al regreso precisamente estaremos analizando la situación en Irán. Es noticia ese país, la República Islámica promete que el asesinato de su héroe, el mayor general Qasem Soleimani, será vengado. Es noticia, Irán continúa la escalada de tensiones entre Washington y Teherán tras el asesinato del general Qasem Soleimani. El mundo reacciona ante las advertencias de la República Islámica de vengar la muerte de quien es considerado como héroe nacional. La Organización del Tratado del Atlántico Norte reunió con urgencia a sus embajadores este lunes para tratar la crisis desatada por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. La OTAN manifestó su apoyo a los Estados Unidos en el conflicto e informó la suspensión de su misión militar en Irak. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, declaró que su país no ha tomado tal decisión. Estas declaraciones se producen luego de que el Parlamento iraquí aprobara una resolución que establece la salida de las tropas extranjeras del país y las autoridades militares anunciaran que ya están en marcha los preparativos para hacer efectiva la resolución. En medio de la severa escalada de tensiones en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, este último anunció que reducirá sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear de 2015 y subrayó que volverá a cumplir el acuerdo cuando Washington levante las sanciones en su contra. La canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson
emitieron una declaración conjunta instando a Teherán a no tomar medidas que violan el acuerdo nuclear. El nuevo comandante de la Fuerza Quds, Ismail Qaani, prometió vengarse de Estados Unidos por la muerte del general Soleimani. Qaani tiene la misión de responder al atentado terrorista de los Estados Unidos y acabar con la presencia militar de la superpotencia forajida en la región. El general Qasem Soleimani fue asesinado el pasado jueves en un atentado terrorista ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ejecutado por el ejército estadounidense con drones, desde los que lanzaron misiles sobre un vehículo en el que se trasladaba Soleimani, cerca del aeropuerto internacional de Bagdad. El general Soleimani era considerado el militar más influyente de Irán. Forjó su reputación de hombre aguerrido durante los 8 años que duró la guerra entre Irán e Irak, donde fue nombrado comandante de división cuando solo tenía 30 años. También fue el responsable de proteger la frontera compartidas entre Irán y Afganistán y la lucha contra el narcotráfico en esta región. Posteriormente destacó por su importante papel en la lucha contra el terrorismo, promovido por los Estados Unidos en Siria e Irak a través del autodenominado Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Y de inmediato el análisis sobre este tema, la escalada de tensiones que se da en este momento en Irán. Por eso vamos hasta Buenos Aires para conversar con Guaidy Calvo. Él es especialista en temas del Medio Oriente. Bienvenido a Telesur. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo valorar la respuesta que ha dado hasta este momento Irán a la, sin duda, provocación o lo que han dicho algunos especialistas, prácticamente la declaración de guerra que ha hecho Estados Unidos a la República Islámica? Bueno, en primer momento el gobierno iraní anunció que iba a haber una devolución, ¿no es cierto?, a este crimen atroz que acaba de cometer Trump, porque ha golpeado a uno de los a una de las personalidades más importantes del país, más allá de la cuestión militar. Era un personaje muy popular. Yo creo que tenía al finalizar su carrera como militar, tenía en el campo de la política una trayectoria todavía muy importante por desarrollar y seguramente iba a llegar a ser presidente de la nación. Se ve en las transmisiones de su funeral, las calles abarrotadas de gente, millones de personas en la calle despidiendo a un militar, una cuestión bastante rara, ¿no es cierto?, en términos de Occidente. Irán anunció que iba a haber una respuesta a esta afrenta y más allá de lo dicho, guardó silencio y ahora el mundo está expectante de esa respuesta. ¿Qué se decidirá? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso no está en conocimiento de nadie, más allá de alguna mesa muy, muy pequeña en Teherán. Así que tenemos que esperar. Mientras tanto, Trump sigue amenazando. Creo que unas acciones ha anunciado Irán, en este caso, por ejemplo, la retirada del acuerdo nuclear. ¿Qué significaría esto? Una retirada ya totalmente de este acuerdo por parte de Irán. Sí, bueno, era un acuerdo que prácticamente ya estaba muerto desde que fue Trump quien decidió anularlo apenas se asumió en enero del 16 la presidencia, ¿no es cierto? Teherán, junto a las naciones firmantes de Francia, Reino Unido, Alemania, bueno, mantuvo
algunos puntos, pero frente a todo esto no puede quedar inerme Irán y seguir avanzando en búsqueda de su proyecto nuclear, ¿no es cierto? Como lo tiene Israel, como lo tiene Pakistán, por hablar países de la región. Entonces, creo que en este momento la cuestión del tratado no influye demasiado. Lo que va a influir son las acciones que se puedan desarrollar en este momento, acciones prácticas, ¿no es cierto? Que pueda haber algún tipo de atentado, la actuación de algún lobo solitario, como lo hemos visto hace un par de años en Europa. Personalmente no creo que la medida sea inmediata. Los iraníes son una nación muy antigua que, tanto como los chinos, saben manejar muy bien los tiempos y la experiencia. Entonces, no creo que vaya a haber una respuesta inmediata. Sí puede haber, que es lo que yo temo, un atentado de falsa bandera, es decir, algún enemigo de Irán, que bien podría ser Israel, bien podría ser Arabia Saudita, o estas organizaciones como Al-Qaeda o el Daesh, que produzcan algún tipo de atentado queriendo inculpar a Irán. ¿Y en qué medida un incidente como este podría favorecer a Trump en un año electoral en medio de un proceso de juicio político? Justamente le desataría las manos a Trump para poder argumentar el ataque en defensa de la democracia norteamericana y toda esa farragosa diatriba que esgrimen no solamente Trump, sino han esgrimido todos los presidentes norteamericanos. Y entendamos que los ataques de falsa bandera desde la guerra española-cubana de 1898 con la explosión del Maine en la bahía de La Habana, Estados Unidos la ha utilizado infinidad de veces para ingresar a guerras. Pearl Harbor, la bahía de Tonkin, infinidad de oportunidades ha usado Estados Unidos este tipo de acciones para sentirse liberado de cualquier resquemor y poder atacar. Yo temo más que nada que a una reacción de Irán, temo una acción concertada entre el Departamento de Estado, el Pentágono y algún enemigo regional de Irán para que se produzca algún tipo de atentado. En cualquier lugar, con la cantidad de muertos que sean y del país que sea, no le va a interesar demasiado a Trump enterrar norteamericanos tampoco. Profesor, y una de las preguntas que ha estado en el tintero durante los últimos días es si esto es una decisión propia del presidente de los Estados Unidos o detrás de esto podría estar el lobby de Israel o es una recomendación de sus asesores. ¿Qué mueve realmente a Trump a tanta beligerancia en este 2020 contra la República Islámica de Irán? Se habla mucho de la influencia de Israel en el gobierno de Trump. Es cierto, su yerno, un hombre de consulta permanente, es un judío ortodoxo, que ha trabajado mucho para unir todavía más a Estados Unidos con Israel. Pero creo que incluso antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, esos lazos estaban muy atados, muy firmes, y la influencia de Israel en esta cuestión es como sigue siendo desde hace décadas, ni más ni menos, son prácticamente la misma entidad Estados Unidos e Israel.
Entonces, seguramente que Israel ha hecho sus aportes, ha mandado sus emisarios, se ha comunicado para acelerar este proceso, porque el gran enemigo de Israel en Medio Oriente es Irán, y vencer a Irán es liberar a Israel para seguir avanzando, no solamente ya sobre los terrenos palestinos, el territorio palestino, sino ocupar otras regiones dentro de Medio Oriente, en el Líbano, en Jordania, incluso en Egipto, que es su pretensión última. Entonces, Israel y Estados Unidos son la misma cosa, son parte del mismo organismo y actúan permanentemente en consecuencia, en interacción, así que no creo que en esta cuestión puntual haya influenciado más que en cualquier otra. Tiene mucha influencia un país en el otro, de manera permanente. Gracias, profesor, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur, y es momento de hacer una pausa porque es noticia también Bolivia. Ya se anuncian las elecciones en esa nación suramericana y dentro de 3 meses, mucho que esperar para estas elecciones, pero la gran pregunta es si un gobierno de facto está en condiciones de garantizar las reglas de un proceso democrático. Ya regresamos. Es noticia Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral ya fijó para el próximo mes de mayo los comicios generales en ese país tras el golpe de Estado contra Evo Morales. A partir de este lunes, los partidos tendrán la oportunidad de comenzar a inscribir a sus candidatos. Las nuevas autoridades electorales nombradas por el gobierno de facto anunciaron que los partidos políticos tendrán hasta el 3 de febrero para inscribir a los candidatos que se medirán en las elecciones generales del 3 de mayo. Los bolivianos deberán elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios regionales en caso de una segunda vuelta en la carrera presidencial. La fecha prevista será después del 15 de junio. Los ex candidatos Carlos Mesa, Félix Paxi y Chi Hyun Chon ya manifestaron sus intenciones de repetir en esta contienda, mientras Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, caras visibles del golpe de Estado, anunciaron un acuerdo para postularse en pareja. Los candidatos del Movimiento al Socialismo se darán a conocer el 19 de enero. Aunque el presidente Evo Morales no podrá ser candidato, dirigirá la campaña desde Argentina, donde reside en condición de refugiado político. Pese a la persecución política que enfrentan los líderes del MAS y sin tener definido aún su candidato, una encuesta hecha por la empresa CS Mori señala que la tolda ocupa el primer lugar en preferencia de los votantes, con un 20% de respaldo. Las elecciones de mayo se realizarán en reemplazo de las del pasado 20 de octubre, en las que Morales alcanzó su cuarto mandato consecutivo, con el 47% de los votos. Dichos comicios terminaron anulados por denuncias de fraude orquestadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos, que hasta ahora no han sido comprobadas. Y nos vamos ahora hasta La Paz, Bolivia, con Freddy Morales, nuestro corresponsal permanente en Bolivia. Freddy, cuéntanos cuáles han sido las reacciones a esta decisión del Tribunal Electoral de Bolivia. Hola Rolando, saludos desde La Paz, buenas noches.
Ya Bolivia está nuevamente en carrera electoral, según las autoridades electorales, que es bueno decirlo. 6 de las 7 autoridades electorales han sido designadas por la Asamblea Legislativa, donde el Movimiento al Socialismo tiene 2/3 de representantes. Entonces, este Tribunal Electoral emitió precisamente al caer la noche la respectiva convocatoria a las elecciones, pero también hizo conocer el cronograma y el calendario electoral. Uno de los aspectos fundamentales del calendario electoral es la presentación, la designación de candidatos y su inscripción en el Tribunal Electoral hasta el próximo 3 de febrero. De modo que los partidos y las coaliciones y los acuerdos políticos que se vayan a hacer tienen un plazo muy corto, en realidad hasta el próximo 3 de febrero, para hacer conocer a sus candidatos. El Tribunal Electoral ha señalado que el tiempo para realizar estas elecciones es el mínimo para un evento de este tipo y son 120 días justos los que acaban el domingo 3 de mayo próximo, precisamente para que se realice la votación de los bolivianos y las bolivianas. Los partidos políticos ya están en conversaciones desde hace algún tiempo, en negociaciones. Como lo señalabas, el presidente Evo Morales ha anunciado que el 19 de este mes de enero hará conocer a los candidatos del Movimiento al Socialismo. Hay una gran actividad del Movimiento al Socialismo, que es bueno señalarlo una vez más, es el principal partido político de este país. Según diversos estudios, concentró en el último tiempo la aceptación de más del 40% de la población votante. En segundo lugar estuvo el candidato Carlos Mesa con más del 30%. Debemos señalar también que quienes ahora detentan el gobierno lograron una votación de solo el 4%. De modo que en el Movimiento al Socialismo hay una gran actividad para renovar y consolidarse políticamente y consolidar sus cuadros para ir a esta elección con mayores posibilidades. Aunque, como ya se quedó dicho, el Movimiento al Socialismo, según las primeras encuestas, está en primer lugar en cuanto a la preferencia electoral. ¿Qué hacen los sectores conservadores que propiciaron el golpe de Estado? Están buscando desesperadamente llevar a un solo candidato, pero esta situación ya se ha planteado como prácticamente imposible, por lo que se ha señalado en sentido de que por una parte el ex dirigente cívico Fernando Camacho ya decidió participar con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el antiguo MNR, con una propia candidatura, pero también la actual senadora que ejerce la presidencia del país tiene intenciones también prácticamente de plantear una candidatura. Está la candidatura de Carlos Mesa, que fue la segunda más votada en la anterior elección, que fue anulada la anterior elección, como ya quedó dicho. De modo que hay una efervescencia política. Esta es la primera reacción que hay en Bolivia, de una efervescencia política en procura, unos de llevar una candidatura propia. Es el caso también del gobernador de La Paz, Félix Paxi, que ya participó en la anterior elección y ahora ha decidido también presentar su propia candidatura, aislándose del resto de los sectores conservadores del país. Es la situación hasta el momento, Rolando. Hay mucha expectativa por lo que pueda pasar en los próximos días, hasta conocer por lo menos los nombres de los candidatos que se presentarán para las elecciones del 3 de mayo. Finalmente, hay que subrayar una vez más que esta carrera electoral se inicia en medio de una evidente y profunda persecución política contra fundamentalmente las exautoridades del Movimiento al Socialismo, pero también contra toda persona que piense distinto a lo que piense el régimen vigente. En las últimas horas, por ejemplo, fueron detenidos unas jóvenes que hacían algunas comunicaciones por Twitter y están acusados en este momento de sedición y terrorismo. Es la situación hasta el momento. Sí, las gracias a nuestro corresponsal permanente en La Paz, Freddy Morales. Seguiremos atentos a la actualidad de ese país, pero también el análisis de la situación en Bolivia. Menos de un mes tendrán
los candidatos para inscribirse en estas elecciones. El 3 de febrero es la fecha pautada para concluir este proceso de inscripciones. Llama la atención en esta oportunidad cómo ya se ha confirmado la participación de la Organización de Estados Americanos en todo este proceso electoral. Es conocida la participación, la implicación que tuvo la OEA y en particular su secretario general en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, la manera en que actuó la comisión que iría a verificar el comportamiento del proceso electoral. Por un lado, el tema de la OEA, pero por otra parte también lo que planteaba nuestro corresponsal en La Paz, la situación de persecución contra todo el que se oponga o manifieste alguna afinidad con el movimiento al socialismo, no solo dirigentes sociales, no solo políticos, sino también la prensa pública y privada que se manifieste en contra de la situación actual con el régimen de facto en Bolivia. Y nos vamos de inmediato a La Paz nuevamente. Allí está Eduardo Paz Rada, sociólogo y docente de universidades de allí de Bolivia. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta es conocer en qué medida un gobierno de facto, la actual situación que vive hoy Bolivia, puede garantizarse un proceso democrático de elecciones. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia de Telesur. Quiero comentar y hacer un análisis respecto a lo que se está produciendo en Bolivia. Luego del golpe de Estado del mes de noviembre, el gobierno de facto está intentando reconducir un proceso en el cual se intenta reposicionar a todas aquellas fuerzas que habían perdido reiteradamente en las elecciones nacionales. En ese sentido, un acuerdo parlamentario, sobre todo entre el Movimiento al Socialismo, que tiene una amplia mayoría en el Congreso Nacional, y el partido llamado Demócratas de la señora Áñez, han convenido en nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral, y inmediatamente ha determinado convocar elecciones para el mes de mayo en una primera vuelta y para el mes de junio en una segunda vuelta. Las condiciones en principio darían la impresión de que todas las fuerzas van a poder estar presentes. Sin embargo, se nota también que el movimiento al socialismo está sufriendo una serie de presiones y también fraccionamientos internos, especialmente en algunos sectores parlamentarios. Lo que sí corresponde señalar es que las encuestas dan al movimiento al socialismo una fuerza muy importante, siendo la primera preferencia hasta ahora. Sin embargo, donde hay que tener en cuenta es en el conjunto de partidos y organizaciones que van a participar en las elecciones. Tenemos Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, tenemos la candidatura de Fernando Camacho, el conductor de movilizaciones y acciones que a través del motín policial y del pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas a Evo Morales condujo y entró a Palacio con precisamente una carta que pedía que Evo Morales firme su renuncia. Él también ya ha anunciado su candidatura y bueno, hay otros candidatos como el coreano Chi y el gobernador de La Paz, Félix Pazzi. A ellos habría que agregar, y es la gran incógnita en este momento, qué posición va a tomar el Partido Demócratas, que es en este momento el que está en el gobierno, porque teniendo un espacio de poder muy importante, no van a desdeñar la posibilidad de tener su propia candidatura. Sin embargo, también hay que subrayar de que el imperialismo norteamericano, el gran articulador de todo lo que está pasando en Bolivia, tiene la intención de presionar a las distintas fuerzas políticas para que se presente una sola candidatura con la opción de ganar al movimiento al socialismo. Creo que este es un primer panorama que podemos advertir en el país al inicio de la convocatoria emitida por el Tribunal Supremo Electoral.
Ahora bien, estas elecciones se plantean como una posibilidad de resolver la crisis política que vive hoy Bolivia tras el golpe de Estado, pero ¿qué impacto tiene en la ciudadanía, en esos electores que tendrán que volver a las urnas, el hecho de que varias de las fórmulas que se presenten en estas elecciones son confesos por la participación en el golpe de Estado? Se han conocido en los últimos días la manera en que particularmente Camacho, el extremista de derecha Camacho, participó activamente en este golpe. La expectativa que tienen los sectores conservadores y supremacistas es que han tenido una importante movilización en el mes de octubre de sectores urbanos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, y sin duda es una base social que están apostando precisamente a que sea la base social sobre la cual se tenga el apoyo en estas elecciones. Sin embargo, también hay que reconocer que en las regiones rurales de Bolivia el MAS tiene una preponderancia muy fuerte. Ahora, lo que también hay que señalar es que los movimientos sociales, sindicales más cercanos al MAS, particularmente los vinculados a la ciudad del Alto y a la región del Chapare, donde están los cocaleros, hay una base social muy fuerte del MAS que ha manifestado en las últimas horas que va a desarrollar una fuerte acción, actividad y campaña sobre la base de las disposiciones que tome el jefe que tiene el movimiento al socialismo, que es Evo Morales, y claro, lo que está pendiente es saber quiénes van a ser los candidatos del MAS, porque ya se tienen las candidaturas de las organizaciones conservadoras. Está Camacho, está Mesa, está Chi, está también el gobernador de La Paz, pero el MAS no tiene en este momento candidatos. Al respecto se habla de varias posibilidades. Están los ex cancilleres David Choquehuanca y Diego Pari, está el ex ministro de Finanzas Arce Catacora, está el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y está también la dirigente cocalera Leonilda Zurita. Son varios dirigentes que todavía no han definido en el seno del movimiento al socialismo quiénes serán sus representantes. Entonces queda pendiente una interrogación sobre cómo va a desarrollar el proceso a partir de este momento, particularmente en primera instancia hasta el 19 de enero, que va a nombrar sus candidatos el MAS, el 22 de enero, que es el momento en que se cumple la gestión de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y que no podría legalmente ir más allá de esa fecha. Por tanto, se puede producir un vacío en el poder principal en Bolivia, que es el poder legislativo. Y a partir de eso, el 3 de febrero, que es la fecha en que deben inscribir oficialmente los candidatos a quienes los van a representar en este proceso electoral. Gracias, profesor Eduardo Rada, por sus reflexiones para Telesur, y es momento de poner punto final al análisis de hoy, pero mañana también muchos hechos continuarán siendo noticia en América Latina y el mundo, y en Es Noticias la posibilidad de analizarlos y profundizarlos.